siguiendo con los temas de la unidad 1, este video corresponde al tema 1.3, el cual lleva como nombre simbología, normas y sistema de unidades. Este video es con fines de la asignatura de instrumentación y control aplicado de la carrera de ingeniería electromecánica. Vamos a continuar con lo que es el tema. Como primero tenemos que es importante en cualquier contexto tener la identificación de los elementos que lo componen. En este caso, hablando de la identificación de instrumentos, tenemos que todos los procesos que la actividad humana desarrolla están normados. Todo esto pues con el fin de lograr idiomas o medios, por así decirlo, de comunicación que presuponen un lenguaje común para las diferentes actividades profesionales. La estandarización dice que se ofrece los fundamentos para que se establezcan este tipo de lenguaje. Tenemos que para la identificación de los instrumentos de medición y de control se emplean distintas normas que varían dependiendo de las diferentes empresas. Tenemos, sin embargo, que existe la necesidad por cuestiones de proyectos y por cuestiones de intercambios entre un país a otro, entre una empresa a otra, entre un colegio o grupo de ingenieros o de expertos en la materia, pues hay que unificar los criterios, y para lo cual se ha tomado como base las normas establecidas por la ISA, que quiere decir la Sociedad Internacional para la Medición y Control, cuyos estándares tienen por objeto establecer una designación general, o sea, un sistema de códigos y símbolos y de aplicación a nivel industrial. Tenemos que algunas de las más comunes de las normas ISA pues se utilizan en diagramas de instrumentación, en diagramas lógicos, en diagramas de lazos de procesos, y tenemos también para el caso de los diagramas de flujo, porque nos representan procesos, nos representan sistemas, nos representan elementos mecánicos, tuberías de procesos y propiamente de instrumentación. Después tenemos lo que corresponde a los dibujos de construcción, que son especificaciones, órdenes de compra, manifiestos y otros listados de identificación, como es el caso del etiquetado o marcas de instrumentos y funciones de control. También tenemos instrucciones en el caso del área de mantenimiento, la operación, la instalación, los dibujos, y también tenemos los informes. Tenemos que entre las normas más utilizadas se tienen la ISA-S5.1, que corresponde a la del año 1984, la ISA S5.2 del año 1976, que ambas se rectificaron en el año 1992, y tenemos la ISA S5.3 del año 1983. Pues nos dice que estas tres normas constituyen una recomendación a seguir para la identificación de los instrumentos, propiamente hablando del control y hablando de la medición en las industrias. Otros estándares de la ISA muy utilizados en proyectos de ingeniería corresponden a la ISA-S20 para la especificación técnica de lo que atañe a los instrumentos industriales. Tenemos aquí otra serie de normas principales, la norma de instrumentación de medición y control, la norma que en inglés sería Binary Logic Diagram for Process Operations, que es símbolos de operaciones binarias de procesos, y la de Graphic Symbols Distributed Control, o también llamada como Shared Display, Instrumentation, Logic and Computer Systems. Y pues hablando de lo que es la norma ISA S5.1-84, tenemos que cada instrumento debe identificarse con un sistema de letras, a lo que se le llama un tag, que lo clasifique funcionalmente. Una identificación representativa es la siguiente. Tenemos el TRC, que es la primera letra. Tenemos las letras sucesivas de identificación funcional,
tenemos el 2A o el número de bucle. El sufijo no se usa normalmente, esto es solo para la identificación del bucle. Después tenemos la norma ISA S.5-1-84, que en su inciso A dice que cada instrumento debe de identificarse con un sistema de letras que lo clasifique funcionalmente. Una identificación representativa es la que se puede observar en la siguiente figura. Tenemos la primera letra, la F, las letras subsecuentes que serían la R y la C, el número de lazo de control que sería el número 102, el sufijo si es usado, en este caso tiene la letra A, la identificación de lazo. Estas letras y números son utilizados para lo que es las etiquetas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una tabla y nos muestra qué quiere decir cada letra del alfabeto con su correspondiente variable, su variable de proceso, su modificador, lo que es su read out, su input y su modificación. Luego tenemos la norma ISA-S5.1-84. Un ejemplo sería la TIC100, que es un controlador de indicador de temperatura que se encuentra en el lazo 100 del proceso. La siguiente sería la PIC250B, segundo transmisor indicador de la presión, que se encuentra en el lazo 250 del proceso. Y pues como inciso B tenemos que el número de letras funcionales para un instrumento no debe ser excedido de 4. Tenemos que el LRT-230D, el FIC600, el PRC-20C. Y para todo lo anteriormente dicho, lo que conviene es lo siguiente. Como en primer inciso hay que disponer de las letras en subgrupos. Después, como inciso B, hay que omitir algunas letras en algunos casos en los que esto sea necesario. En el inciso C tenemos una secuencia única de números dentro de un bucle. Y en el inciso D tenemos que añadir sufijos que se repiten en determinados instrumentos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería disponer las letras en subgrupos. Aquí sería un caso de cuando hay que omitir las letras. Aquí pues sería el caso de una secuencia única de números dentro de un bucle. Se puede empezar con el número 1 o cualquier otro número conveniente, puede ser el 301 o el 1201. Este puede darnos la información codificada tal como el área de planta, como se puede ver aquí en esta figura. Como inciso D tenemos añadir sufijos si se repiten instrumentos. Para ello se utilizan letras mayúsculas. En esta imagen tenemos lo que son los tipos de señales en lo que es la instrumentación. Tenemos la conexión a proceso o enlace mecánico, que es una línea recta firme. Tenemos la señal neumática o una señal sin definir en una línea de proceso. Tenemos una señal eléctrica, un tubo capilar. La que sigue es una señal hidráulica y por último tenemos una señal electromagnética. En el siguiente recuadro se utilizan las siguientes abreviaturas para representar el tipo de alimentación o también denominado purga de fluidos. El AS quiere decir alimentación de aire, el ES quiere decir alimentación eléctrica, el GS alimentación de gas, el HS se refiere a la alimentación hidráulica, el NS se refiere a la alimentación de nitrógeno, el SS se refiere a la alimentación de vapor. Aquí pues se manejan los tipos de montajes dependiendo del instrumento. En la siguiente figura corresponde pues solo una pequeña sección de lo que sería la simbología que corresponde a las válvulas. Las siguientes son los elementos primarios de control en el caso de la temperatura.
Lo de esta imagen es los elementos primarios que se utilizan para el control de la presión. Estos son los elementos primarios que se utilizan en el caso de un control de nivel. Algunos serían un manómetro de vidrio, un indicador, un transmisor de lado de baja ventaneado, un transmisor conectado directo al lado de alta, y en este caso sería un manómetro directo al tablero. Estos son lo que corresponden a la simbología de los elementos primarios, pero en este caso para el control de un flujo. Y en este caso toda esta simbología pues representa lo que sería un elemento final de control. Por último tenemos otra serie de símbolos combinados. Y pues eso sería todo en lo que corresponde a este tema. Gracias.